La pluma es más fuerte que la espada. Edward Bulwer Lytton. Esta frase es con la que comenzaremos este vídeo, pues, aunque suene tonto es algo muy apegado a la realidad. ¿Cuántas personas utilizaron esta increíble herramienta para luchar por una noble causa? Grandes personajes como Martin Luther King y Mahatma Gandhi son buenos ejemplos. Pero lastimamente hay algunos casos que utilizaron esta gran herramienta para malo fines. En este caso veremos cómo este siniestro personaje utilizó para poder subir al poder. Así que, comencemos con este episodio de la Segunda Guerra Mundial. Hola, y sean bienvenidos a un nuevo vídeo. La Segunda Guerra Mundial fue una de las guerras más catastróficas en la historia de la humanidad. Millones de personas murieron en dicha guerra. Aquí verás estrategias militares, políticas, económicas y científicas. Veremos cómo algunos científicos, artistas e inclusive jefes religiosos vieron desde su punto de vista esta guerra. Así que bienvenidos a Historia al Más Allá, la Segunda Guerra Mundial. Era finales de la Primera Guerra Mundial. Todos los países estaban adoloridos, sobre todo Alemania, pues su ego había sido pisoteado por los aliados. Mucho más por el Tratado de Versalles. Pues dicho tratado tenía reglas muy específicas que sometían de una forma muy duras al imperio alemán. Dichas reglas decían cláusulas territoriales. A causa del tratado, Alemania redujo considerablemente su territorio europeo de 540-766 kilómetros, 1910, antes de la guerra, a 468-787 kilómetros, 1925, después de la guerra. Además fue obligada a ceder todo su imperio colonial, que fue repartido entre las naciones vencedoras, principalmente entre Reino Unido y Francia. Alsacia-Lorena fue restituida a Francia, 14.522 kilómetros, 1.815.000 habitantes en 1905. Sarre quedó bajo la administración de la Sociedad de Naciones, que concedió a Francia su explotación económica durante 15 años. Eupen y Malmedy fueron cedidas a Bélgica, así como Moresnet. El norte de Schleswig-Holstein pasó a dominio danés después de los resultados de un plebiscito, 3.984 kilómetros, 163.600 habitantes hacia 1920. La mayor parte de la provincia de Posen y Prusia Occidental, parte de Silesia, pasaron a dominio polaco. 53.800 kilómetros, 4.224.000 habitantes en 1931, incluyendo 510 kilómetros y 26.000 habitantes de Alta Silesia. Véase corredor polaco. Danzig y Memel, ciudades costeras del mar Báltico, se configuraron como ciudades libres bajo autoridad polaca y de la Sociedad de Naciones. El valle del río Niemen quedó bajo completo control de Lituania. Las colonias de Togolandia, 87.200 kilómetros, y Camerún se dividieron entre Francia, 2/3 partes, y Reino Unido, 1/3 parte. África del sudoeste, 835.100 kilómetros actual Namibia, quedó bajo tutela de la Unión Sudafricana. El África Oriental Alemano-Tangánica, 995.000 kilómetros, pasó en su mayor parte al Reino Unido, con la excepción de Ruanda y Burundi, que quedaron en manos de Bélgica, y el puerto de Pionga, que fue devuelto a Portugal. La Nueva Guinea alemana, 231 kilómetros, parte en la actualidad de Papúa Nueva Guinea, pasó a ser británica, aunque finalmente quedó bajo tutela de Australia.
Las islas de Polinesia que se dirigían desde esta se repartieron entre Reino Unido y Japón. Prohibición de toda unión política de Austria con Alemania, el Anschluss. Reducción del Imperio Otomano al territorio de la actual República de Turquía, ocupando solo la península de Anatolia y la región de Tracia en torno a Estambul. Los territorios de Siria, Líbano, Irak y Palestina eran colocados bajo administración francesa y británica, mientras los antiguos territorios otomanos en la península arábiga eran convertidos en estados independientes. Cláusulas militares. Entrega de material militar y de la flota de guerra. Ocupación de la orilla izquierda del Rin y desmilitarización de Renania. Reducción del ejército a 100.000 hombres y 4.000 oficiales, sin artillería pesada, submarinos ni aviación. Prohibición de fabricar material de guerra. Disolución del Estado Mayor del Ejército, OL. Supresión del servicio militar obligatorio en Alemania. Internacionalización del Canal de Kiel. Cláusulas morales y políticas. Según el artículo 231, Alemania y sus aliados fueron la única responsable de la guerra. Los gobiernos aliados y asociados declaran, y Alemania reconoce, la responsabilidad de Alemania y sus aliados por haber causado todos los daños y pérdidas a los cuales los gobiernos aliados y asociados se han visto sometidos como consecuencia de la guerra impuesta a ellos por la agresión de Alemania y sus aliados. Se prohíbe el ingreso de Alemania en la Sociedad de Naciones. Clausuras económicas. Creación de la Comisión de Reparaciones de Guerra, RECO, cuyo monto quedaba por definir. Entrega de todos los barcos mercantes alemanes de más de 1.400 TM de desplazamiento y cesión anual de 200.000 TM de nuevos barcos, para restituir toda la flota mercante perdida por los aliados durante el conflicto. Entrega anual de 44 millones de TM de carbón, 371.000 cabezas de ganado, la mitad de la producción química y farmacéutica, la totalidad de cables submarinos, etc. Durante 5 años. Expropiación de la propiedad privada alemana en los territorios y colonias perdidas. El pago de 132.000 millones de marcos oro alemanes, para aquella época 31.400 millones de dólares, 6.600 millones de libras esterlinas, lo que equivale aproximadamente a 442.000 millones de dólares estadounidenses a fecha de 2012, una suma que Alemania no podía pagar y que muchos economistas en el momento consideraron excesiva, ya que significaba más que las reservas internacionales de Alemania, que según muchos autores causó la posterior hiperinflación. Cláusulas laborales. El Tratado de Versalles estableció principios universales y esenciales de los trabajadores, en su artículo 427, los cuales son: primero, el trabajo no debe considerarse meramente como una mercancía o artículo de comercio. Segundo, el derecho de asociación por razones lícitas tanto para trabajadores como empleadores. Tercero, el pago de un salario adecuado para el empleado, que le permita mantener un estándar de vida razonable, entendido esto en el contexto de su época y país. Cuarto, la adopción de 8 horas al día o 48 horas a la semana dirigida a donde esto no se haya aplicado todavía. Quinto, la adopción de un descanso semanal, de, al menos, 24 horas, el cual debe incluir el domingo siempre que sea posible. Sexto, la abolición del trabajo infantil y la imposición de condiciones similares en el trabajo de personas jóvenes, que permitan continuar con su educación para asegurar su adecuado desarrollo físico. Séptimo, mujeres y hombres deben recibir igual remuneración por trabajos de igual valor. Octavo, el estándar establecido por las leyes de cada país, respetando las condiciones de trabajo, deben ser dictadas considerando un tratamiento económico equitativo para todos los trabajadores que residan legalmente en el mismo. Noveno, cada estado debe aprovisionarse con un sistema de inspección donde deben participar mujeres, para asegurar el cumplimiento de las leyes y regulaciones para la protección de los empleados. Hasta aquí la primera parte. Si quieres saber qué pasó después, tienes dos opciones: leer un libro o ver un nuevo vídeo mañana a la misma hora por este mismo canal, #AbrilVideos1000.